Bienvenidos a Misterios de la Oscuridad. Ponte cómodo, apaga las luces y prepárate para conocer el terror como nunca antes. La historia comienza en el pueblo de Boca de Agua, un lugar rodeado de manglares y canales donde el silencio tiene peso y el calor se vuelve espeso como vapor. En este pueblo vivía la familia Escalona, don Leopoldo, su hija Teresa de 9 años y su esposa Carmen, una mujer reservada que siempre llevaba una medallita de San Benito colgada del cuello. Era julio del 2002, cuando los Escalona decidieron pasar unos días en una pequeña casa que tenían junto al Canal Viejo, un brazo del río Papaloapan donde el agua no se movía, y donde decían los viejos que el tiempo también se estancaba. La primera noche fue tranquila. Se escuchaban grillos y el lejano croar de los sapos, pero la segunda noche fue diferente. A eso de las 3:30 de la madrugada, Teresa se despertó diciendo que alguien estaba llorando en la orilla del canal. «Mamá, hay una señora allá afuera. Está mojada», susurró, apuntando hacia la ventana. Carmen, medio dormida, no le hizo caso, pero cuando se levantó a cerrar la ventana, sintió un olor raro. Era como lodo viejo mezclado con cabello mojado. Fuera lo que fuera, dejó un rastro, y no fue la última vez que la verían. A la noche siguiente, don Leopoldo salió a pescar con su lancha. Dijo que volvería antes de las 10, pero no volvió. Cuando lo buscaron a la mañana siguiente, solo hallaron su gorra flotando en el canal y una enorme mata de cabello negro enredada en el motor de la lancha. La policía del pueblo, con su típica pasividad, dijo que quizás se cayó y lo arrastró la corriente, pero el canal apenas tenía movimiento. Carmen no creyó esa versión. Nadie la creyó cuando dijo que soñó con una mujer sin ojos, cubierta de cabello empapado, que arrastraba a su esposo hacia el fondo del agua. Teresa dejó de hablar. No comía, no jugaba, se quedaba sentada mirando el canal. A veces se paraba en la puerta y decía: «Papá está abajo, me llama». Pasaron 3 días. Carmen decidió llevarse a Teresa lejos de allí, pero la noche antes de su partida, todo se desató. A las 2:46 de la mañana, las luces de la casa empezaron a parpadear. Las paredes sudaban humedad. La radio vieja comenzó a sonar sola con una voz distorsionada que repetía: «Te la llevaré, me la debes». Carmen corrió a la habitación de su hija y la encontró dormida, pero empapada de pies a cabeza, como si hubiera salido del agua. En el suelo, junto a la cama, había huellas mojadas que venían desde la puerta, pero no había marcas de salida. Afuera, el canal hervía en silencio. Al amanecer, Carmen metió todo en un bolso y salió con su hija. Pero cuando subieron al bus hacia Veracruz, Teresa comenzó a sangrar por la nariz y gritó con una voz que no era la suya: «No nos iremos, mamá, ella no me deja». Los pasajeros entraron en pánico. El chofer se negó a continuar con la niña así. Tuvieron que bajarse. Carmen pidió ayuda en la iglesia del pueblo. El padre Salinas aceptó hacer una oración en la casa, pero cuando llegó, se negó a entrar. Dijo que el lugar no estaba limpio. Les dio un crucifijo de madera bendita y les pidió que lo dejaran en la puerta. Esa noche, Carmen lo hizo, pero el crucifijo amaneció roto, partido a la mitad, como si lo hubieran mordido con furia. Al 5.º día, el cuerpo de don Leopoldo apareció, pero no entero. Lo hallaron flotando entre lirios, a 1 kilómetro del canal. Su torso estaba desgarrado, y lo único intacto era su rostro, congelado en una expresión de espanto. Nadie se explicaba cómo había llegado hasta allí, y por qué en sus manos apretaba una mata de cabello mojado, tan largo como un velo nupcial. El forense se negó a seguir analizando el caso. Renunció al día siguiente. Dijo que eso no era muerte natural, que el cuerpo tenía signos de arrastre, pero no por corriente, sino por garras. Después del entierro, Carmen intentó dejar el pueblo, pero Teresa ya no era la misma. Una noche, Carmen la encontró sentada en el borde del canal, hablando con alguien. Cuando se acercó, escuchó la voz de una mujer dentro del agua, que decía: «Te pareces tanto a mi niña, tan bonita como tú».
Desde esa noche, Carmen la amarraba a la cama con una sábana para evitar que se escapara en las madrugadas. Pero aún así, cada mañana, Teresa amanecía con el cabello mojado y con una flor de lirio en la almohada. Pergamino aquí es cuando aparece el testimonio de alguien más. Una anciana del pueblo, Doña Remedios, se acercó una tarde a Carmen y le dijo: «Usted no está loca. Lo que vive en ese canal es la loba del agua». Así le decían antes. Se aparece como mujer hermosa, pero en el fondo es otra cosa. Doña Remedios contó que en 1943, una mujer llamada Engracia perdió a su hija al caer en ese canal. La niña se ahogó, y Engracia, enloquecida, se lanzó cada noche al agua para buscarla. Murió meses después, pero nunca encontraron su cuerpo. Desde entonces, muchas niñas han desaparecido en ese mismo tramo. «Las busca», dijo la anciana. «Busca reemplazar a la que perdió». Carmen, desesperada, decidió enfrentar la situación. Esa noche, preparó un altar con velas, incienso y la medallita de San Benito. Puso a Teresa dentro de un círculo de sal y rezó sin parar. A las 3:15, el aire se volvió denso. Un hedor nauseabundo llenó la habitación. Y entonces apareció. La puerta se abrió sola. Una figura se deslizó entre la humedad. Su cuerpo parecía humano, pero cubierto de un velo de cabello mojado. No tenía rostro, solo una masa de lodo y ojos vacíos. «Devuélvemela», gritó la figura, con voz ahogada como si viniera desde el fondo del río. Carmen levantó el crucifijo y gritó con todas sus fuerzas: «No es tu hija. No tienes poder sobre ella». La figura chilló, un sonido agudo que hizo que los cristales se quebraran. Se abalanzó contra Carmen, pero al tocar el círculo de sal, estalló en un humo negro con olor a podrido. Al día siguiente, Carmen y Teresa abandonaron el pueblo. Se fueron a vivir a Puebla. Pero según dicen algunos, la niña aún se levanta en las madrugadas, abre la ventana y susurra al viento. Después de lo que ocurrió en el Monte del Silencio, donde varios testigos afirmaron haber escuchado un silbido que los paralizaba de miedo, la noticia se esparció como pólvora por los alrededores. Algunos lo tomaban a broma, pero los más viejos del lugar bajaban la mirada y murmuraban algo sobre el que silba cerca está lejos, y el que silba lejos ya está aquí. La historia se vuelve más aterradora cuando aparece un nuevo personaje: Don Ramiro, un anciano que vivía aislado en una vieja cabaña en la ladera. Se decía que él había tenido un enfrentamiento directo con el Silbón hacía más de 40 años, y que había logrado sobrevivir, pero a un precio terrible. Perdió a su esposa y a su hijo en una sola noche. Desde entonces, cada 15 de agosto, el día que los perdió, desaparecía del pueblo. Una noche, un grupo de jóvenes decidieron grabar un video en el monte para su canal de terror. Querían captar algo sobrenatural. Llegaron con cámaras, linternas y risas nerviosas. Al principio no ocurrió nada, pero pasadas las 2 de la madrugada, se escuchó un silbido. Uno de ellos, Matías, comenzó a gritar que veía a un hombre altísimo, de ojos vacíos y con una bolsa al hombro. La cámara captó solo segundos del pánico. Se ve la linterna caer, gritos y luego, nada. Al día siguiente, solo encontraron las mochilas y la cámara. Matías nunca volvió. El pueblo entró en pánico. Fue entonces que don Ramiro decidió intervenir. Pidió al alcalde un permiso especial para subir de nuevo al monte. Él ha vuelto, y esta vez no se irá solo, dijo con una voz firme. Preparó un ritual con objetos antiguos, una flauta de hueso, un amuleto con plumas negras y una botella con tierra de cementerio. En la subida lo acompañaron 2 voluntarios: Esteban, el joven sepulturero del pueblo, y Sara, una curandera que había perdido a su hermana por el Silbón. Caminaron sin hablar, guiados por don Ramiro. A mitad de camino, un viento helado apagó las linternas.
Se escuchó un silbido, lejano. Don Ramiro tomó la flauta y sopló una melodía antigua. El viento cesó. Es un llamado de guerra, dijo. Pronto, la figura del Silbón se mostró entre la niebla. No caminaba, parecía flotar. Su bolsa, ensangrentada, goteaba algo oscuro. Sara comenzó a rezar en náhuatl, mientras Esteban rodeaba la figura con tierra de cementerio. El Silbón se detuvo y soltó un alarido que no era humano. Don Ramiro se enfrentó a él con la flauta, tocando una melodía que parecía abrir grietas en el suelo. El Silbón retrocedía, pero con cada nota, su figura cambiaba. Se volvía más humano, luego más monstruoso, luego sombra. El enfrentamiento duró minutos eternos. Finalmente, cuando parecía que el Silbón iba a arremeter contra ellos, Sara arrojó fuego ritual con azufre y plantas secas. La figura se disipó, dejando tras de sí solo la bolsa, vacía. Regresaron al pueblo con la certeza de que lo habían contenido, pero no destruido. Don Ramiro advirtió, no volverá ahora, pero no está muerto. Solo duerme en los caminos de la noche. Desde aquel día, cada año, en agosto, los pobladores encienden velas en la montaña, no como homenaje, sino como advertencia, porque todos saben que en algún momento, el Silbón volverá a silbar. Ya viene. Desde aquel día, cada año, en agosto, los pobladores encienden velas en la montaña, no como homenaje, sino como advertencia, porque todos saben que en algún momento, el Silbón volverá a silbar. Mi madre me instó a olvidarlo, a seguir con mi vida, pero no pude. La curiosidad, esa chispa que alimenta la locura, me arrastró de regreso al rancho. No fue una decisión impulsiva, sino algo que se fue gestando en el silencio de mis noches sin sueño. Cada día que pasaba, sentía que algo me llamaba desde aquella tierra dormida, como un susurro enterrado bajo las raíces secas del pasado. Volví en primavera, con la esperanza infantil de que el paisaje florido borrara las manchas de los recuerdos. Pero no fue así. La primera noche, el campo me recibió con un silencio húmedo y ominoso. No había grillos, ni el ulular del viento entre los árboles, solo el latido incesante de mi corazón, acompañado por la tensión invisible que se instaló en mis huesos. Caminé hacia la casa vieja. La madera, ya carcomida por el tiempo, crujía bajo mis pies como si protestara mi presencia. Fue entonces cuando escuché el golpeteo, bajo, constante, como un bastón golpeando la tierra. Me detuve en seco, tratando de distinguir si era real o producto de mi mente ansiosa. Al llegar al umbral, el sonido se esfumó, como si supiera que yo ya estaba allí. Esa noche no dormí. Me revolví entre las sábanas con los ecos de las palabras de don Felipe. Hay secretos bajo la tierra. Las repetía en mi mente como un salmo maldito. No eran simples palabras, era una advertencia. Decidí ir al pueblo al amanecer. En la tienda, todo parecía igual, pero había una nueva frialdad en los rostros. O tal vez yo era quien había cambiado. Fue allí donde vi a la señora Clara. Ella tenía en sus ojos la historia entera del pueblo, como si hubiera sido testigo de cada grito callado, de cada sombra que se arrastraba entre los matorrales. Algunos dicen que las huellas que ves no son humanas, ni de animal, me dijo. Esa frase se me quedó grabada, retumbando en mi mente como campanas en la niebla. Cuando regresé al rancho, la puerta de la casa vieja estaba abierta. No la había dejado así. Entré con cautela y encontré una fotografía nueva, más reciente. Mi abuelo, al centro, rodeado de otros hombres, todos con tallas de madera en las manos. Tallas grotescas, con rostros alargados y bocas abiertas como si gritaran en silencio. Me temblaron las manos. Ya no era solo un presentimiento. Había algo enterrado en ese campo, algo antiguo, algo que nunca debió despertar. Aquella misma noche, dormí en la casa principal, o al menos lo intenté, pero el susurro, ese silbido lejano, irregular, me despertó justo cuando el reloj marcaba las 3:33 de la mañana. No era viento, no era un animal, era el Silbón. Esa noche lo vi, una figura alargada entre los árboles. No caminaba, se deslizaba,
El aire se volvió más pesado y los pinos parecían inclinarse ante su paso. No pude moverme. La figura se detuvo. Giró la cabeza. No tenía rostro, solo una cavidad negra que emanaba un silbido helado. Y luego desapareció. A la mañana siguiente, decidí excavar. Tenía que saber. Comencé junto a la vieja encina, donde las huellas se marcaban con más frecuencia. Cavé durante horas, hasta que mis manos tocaron algo. No era madera, era piedra, una tapa. La retiré y el hedor me golpeó como un puñetazo. Debajo, había un pozo seco, con marcas en las paredes como si algo hubiera intentado salir arañando la roca. Salté dentro. Había restos de figuras como las de la fotografía, pero más deterioradas, más vivas. Al tocarlas, sentí una corriente helada subir por mi brazo. Y entonces, lo escuché. No el silbido, una voz, grave, que decía mi nombre. Me giré, y no había nadie. Subí de nuevo. Ya no era curiosidad, era miedo. En la biblioteca de la casa encontré diarios antiguos de mi abuelo. En ellos hablaba de rituales, de pactos con la voz del monte, de sacrificios para mantenerlo dormido. Entendí entonces, el pueblo, la finca, mi familia, todos habíamos sido parte de un trato ancestral. El Silbón no era un mito, era un vigilante, y alguien había roto el pacto. A partir de esa noche, el silbido no se fue. Era constante. Algunas noches estaba lejos, otras justo bajo mi ventana. Dormía con la escopeta al lado, aunque sabía que ninguna bala podía detener aquello. Una madrugada, encontré en el pórtico una figura de madera, tallada, con mi rostro. Ya no era solo un testigo, era un objetivo. Busqué a la señora Clara. Le mostré la figura. Ella palideció. Ya es tarde, dijo. Él elige a quienes rompen el silencio. Y tú hablaste demasiado. Me contó entonces la verdad. El Silbón no era una leyenda aislada. Era la consecuencia de un antiguo espíritu que cuidaba las fronteras entre los mundos. Y cuando alguien desenterraba sus secretos, como yo lo había hecho, él venía a sellar las bocas indiscretas. Me rogó que me fuera, que huyera mientras pudiera. Pero ya era tarde. Esa noche, la casa tembló. El viento aullaba. Las ventanas estallaban como si alguien las atravesara con fuerza. El reloj se detuvo. 3:33 de la mañana. Lo vi entrar. El Silbón, alto como los árboles, con una sombra que lo precedía. En una mano, un saco. En la otra, una flauta hecha con huesos humanos. Silbaba, y con cada nota, los muebles se rompían, las paredes sangraban. No huí. Lo enfrenté. Le grité. No tienes poder sobre mí. Pero él solo extendió la mano. Dentro del saco, vi los rostros de todos los que habían osado saber. Mi abuelo, Don Felipe, la señora Clara, y luego, la oscuridad. Desperté al amanecer. La casa estaba intacta, pero la figura de madera con mi rostro ahora tenía la boca sellada con hilo rojo. Desde entonces, cada año, en agosto, enciendo una vela, no como homenaje, sino como advertencia, porque el Silbón no se ha ido, solo espera, y cada noche, cuando el viento sopla entre los pinos, escucho su silbido, recordándome que la tierra nunca olvida. Nunca. Empecé a recordar lo que había sucedido en mi juventud. Recuerdo las historias que me contaba mi madre cuando era niña. Siempre hablaba de la casa como si tuviera vida propia, como si las paredes estuvieran marcadas por los recuerdos de generaciones pasadas. Aquí hemos vivido los de la familia Lira desde hace generaciones, me decía, pero a veces, cuando no hablaba de la familia, sus ojos se volvían opacos, como si no quisiera recordar algo más. Pensé que todo eso eran supersticiones, pero ahora no estaba tan segura. Después de lo del padre Esteban y la conversación con don Ezequiel, algo en mí cambió. Lo que había comenzado como una simple visita por la muerte de mi madre, se estaba transformando en una espiral descendente de recuerdos, presencias y verdades enterradas. Sentía que, si no llegaba al fondo, algo o alguien terminaría llevándome también. Esa tarde, en un impulso, regresé a la casa. Estaba decidida a quemarla. Quería poner fin a todo, a las memorias, a los susurros en las paredes, a la historia maldita que había perseguido a mi familia. Pero cuando llegué,
Algo me detuvo. La puerta estaba entreabierta. Yo sabía que la había cerrado con llave antes de irme. Entré despacio. Un aire helado me envolvió como si hubiera cruzado el umbral hacia otro mundo. Cada rincón parecía alterado. Las fotos en las paredes colgaban torcidas. El reloj antiguo del comedor, que llevaba años sin funcionar, marcaba las 3:33. Un zumbido casi imperceptible resonaba en el ambiente. Y entonces escuché una voz. No era un susurro, ni un eco en mi cabeza. Era clara, femenina, y provenía del sótano. Fernanda, ven. Mi cuerpo se paralizó por un instante. No era posible, pero la voz insistió. Ya es hora. Bajé con la linterna temblando entre mis manos. Cada peldaño crujía como si advirtiera que me estaba acercando a algo irreversible. El sótano, que siempre había sido un simple cuarto de almacenamiento, ahora parecía un santuario de otro tiempo. Las paredes estaban cubiertas por símbolos extraños, algunos tallados en la piedra, otros pintados con lo que parecía sangre seca. En el centro había un espejo antiguo. Mi madre lo había cubierto hacía años con una tela negra, diciendo que no debía mirarse en él. Ahora estaba descubierto, y en el reflejo, vi algo que no debería estar ahí. Yo estaba frente al espejo, pero no era yo. Era la mujer de mis sueños. La loba, alta, de cabellos largos y oscuros, ojos de cristal y una sonrisa torcida. Pero ahora tenía mi rostro, envejecido, corrompido por el tiempo. Se acercó al vidrio desde dentro y apoyó una mano contra él. Sentí que algo me tiraba hacia el espejo. Grité. Di un paso atrás, pero la sensación era cada vez más intensa. Una fuerza invisible me arrastraba. Corrí. Subí las escaleras sin mirar atrás. Las paredes parecían respirar, hinchándose con cada latido. Escuché pasos pesados que me seguían de cerca. No quise girarme. Al llegar a la entrada, el aire era más espeso, como si me moviera bajo el agua. Afuera, todo era neblina, pero logré salir. La casa tembló detrás de mí, como un animal furioso. Esa noche dormí en el coche. Al amanecer, volví al pueblo. Busqué a don Ezequiel, pero me dijeron que había muerto hacía una semana. Confundida, regresé a la tienda y encontré cerrada. En la puerta, clavada con una tachuela vieja, había una nota con mi nombre. Asterisco Fernanda. La casa ya te marcó. No basta con irte. Tienes que terminar lo que tu madre empezó. Solo así tendrás paz, asterisco. Ezequiel. Mi sangre se congeló. ¿Cómo sabía que volvería? ¿Cómo dejó esa nota después de muerto? Desesperada, regresé a la iglesia. El padre Esteban estaba en misa, pero al terminar me miró como si supiera todo. Le mostré la nota. Asintió con gravedad y me dijo que la única forma de cerrar el ciclo era descubrir la verdad del primer sacrificio. ¿Sacrificio? Él asintió. La casa fue construida sobre un terreno ritual, un antiguo altar de sangre usado por los pueblos originarios para apaciguar a sus deidades. Lo que tu familia ha vivido es una consecuencia de lo que nunca fue limpiado. Me contó que muchos en el pueblo lo sabían, pero preferían callar, y que la única forma de purificar ese sitio era enfrentar el espejo. Romperlo no serviría. Tenía que aceptar lo que mostraba, atravesarlo y renunciar a lo que el reflejo me ofreciera. Regresé, con miedo, pero con una decisión que ya no me pertenecía. La casa sabía que volvería. Lo sentí en la forma en que la puerta se abrió sola. Bajé una última vez al sótano. El espejo me esperaba. Me vi allí, más vieja, sola, como si ese fuera mi destino inevitable. La loba apareció detrás de mí en el reflejo. ¿Por qué me temes, si somos lo mismo?, dijo con mi voz, pero distorsionada, antigua. No respondí. Me acerqué y puse la mano sobre el cristal. Una descarga me recorrió el cuerpo. Cerré los ojos, esperando desaparecer, perderme, pero sentí algo diferente. Calor. Cuando abrí los ojos, ya no estaba en el sótano. Estaba en un campo abierto, bajo un cielo rojizo. Frente a mí, una mujer con un vestido blanco caminaba de espaldas. La seguí. Cuando volteó, vi a mi madre, joven, serena. Gracias por no huir, hija. ¿Qué es esto? El otro lado. Aquí donde lo que fue no desaparece, solo cambia de forma. Aquí es donde la casa se alimenta. Pero tú la enfrentaste.
Y ahora puedes decidir. ¿Decidir qué? Si quedarte como yo o regresar. Lloré. La abracé. Por un instante sentí que todo el dolor valía por ese momento. Regresa, Fernanda. Termina lo que yo no pude. Desperté en el piso del sótano. El espejo se había hecho trizas, pero las paredes ahora estaban limpias. Las voces, las presencias, todo había desaparecido. La casa estaba en silencio, verdaderamente en paz. No me fui inmediatamente. Me quedé un par de días. Encendí velas. Recité oraciones que mi madre había dejado en su diario. Quemé ramas de copal y cedro. Pinté sobre los símbolos con cal viva. No por miedo, sino por respeto. Después de una semana, la casa ya no me hablaba. Al irme, dejé una carta en el buzón del pueblo, dirigida a quien viniera después. La casa ya no reclama sangre, pero nunca olviden que las raíces de la tierra guardan lo que el tiempo no puede borrar. Hoy vivo lejos, en otra ciudad, con otras voces y otras historias. Pero cuando cae la noche, y el viento sopla fuerte, cierro los ojos y aún escucho el eco lejano de una mujer caminando descalza en el bosque. Y sé que la historia aún no ha terminado. Traté de seguir con mi trabajo como siempre, pero cada vez que estaba solo, cada vez que la noche caía sobre la selva, sentía que algo me observaba desde la espesura. Las huellas que había visto seguían ahí en algún rincón de mi mente, como un eco lejano que nunca terminaba de apagarse. La rutina continuó. Hacer patrullajes, verificar los cercos, asegurarse de que los pocos visitantes que se aventuraban por los senderos no estuvieran haciendo daño a la flora y fauna. Y aunque el trabajo era sencillo, los días parecían más largos. En las noches, cuando el silencio era absoluto y la oscuridad lo envolvía todo, me encontraba mirando constantemente el suelo, esperando ver algo, una pista, una señal de que mi mente no había inventado todo aquello. Una noche, casi un año después del incidente, decidí que debía enfrentar mis temores. Era tarde. La reserva estaba tranquila y a esa hora no esperaba encontrar a nadie más en los alrededores. Me encontraba en la misma ruta donde vi las huellas por primera vez. Lo había planeado bien. No iba a permitir que algo tan irracional controlara mi vida, ni que ese recuerdo que hasta entonces se había aferrado a mi pecho como un peso siguiera acechando mis pensamientos. Con la linterna en mano, avancé por el sendero que recorría aquella noche. El aire era fresco y la selva parecía más viva que nunca, con los ecos de los insectos y el canto lejano de alguna ave nocturna. Miraba al suelo con atención, no buscando huellas, sino buscando una respuesta. No había rastro de nada, ni las huellas, ni la sensación de ser observado, al menos no al principio. De repente, una leve brisa me recorrió el rostro y al girar hacia el arroyo cercano, algo en la oscuridad me hizo detenerme. Al principio no lo noté, pero cuando el aire se detuvo, vi que algo raro había alterado el terreno a mis pies. No era un conjunto de huellas como en aquella ocasión, sino una forma extraña en el suelo, algo que no había visto antes. Me agaché para observar más de cerca. Era un círculo, una especie de formación en la tierra, como si alguien hubiera arrastrado algo grande por el suelo. Al principio no entendí qué era hasta que vi los bordes. Eran huellas, pero más difusas, como si algo las hubiera dejado atrás, pero no completamente. El terreno estaba alterado, hundido en algunos puntos, con la tierra más removida de lo habitual, como si una figura de tamaño considerable hubiera pasado por allí, pero sin dejar una huella clara. Un sentimiento de incomodidad me recorrió, pero no retrocedí. Tenía que seguir adelante, tenía que entenderlo. Decidí seguir el rastro, aunque una voz en mi cabeza me pedía que regresara, que dejara todo y olvidara lo que había visto. Pero mi curiosidad pudo más. Avancé con la linterna iluminando el suelo, moviéndome con cautela. Los bordes del círculo de tierra se alargaban hacia el bosque, donde la luz apenas penetraba. Al caminar por allí, mi respiración se aceleraba y la inquietud crecía con cada paso. De pronto, una sombra se movió entre los árboles. Era rápida, casi imperceptible, pero la vi. Me quedé inmóvil. Mi corazón comenzó a latir más fuerte. No podía ver bien qué era, pero la figura parecía humana. Una figura baja, como si se arrastrara entre las sombras. El frío que antes sentía no era solo del aire, sino de algo más, algo que ya no podía explicar.
¿Había alguien allí o era mi mente jugando trucos nuevamente? Respiré hondo y me acerqué al lugar donde había visto la sombra. Pero cuando llegué, todo estaba en silencio. El rastro de tierra removida parecía haber desaparecido. La sensación de haber sido observado volvió, pero con más intensidad que nunca. Me senté en una roca cercana intentando tranquilizarme. Necesitaba pensar, analizar lo que estaba pasando. Las huellas, la sombra, todo aquello no tenía sentido, pero estaba seguro de que no era una simple alucinación. Esto no era el resultado del cansancio ni de un miedo irracional. Algo estaba pasando, algo que no podía entender y no sabía si quería entenderlo. De repente, el sonido de unas ramas quebrándose me hizo saltar. Volteé rápidamente, pero no había nada, solo la espesura de la selva. Sin embargo, algo era diferente. En la distancia hacia el límite de la reserva vi una luz tenue. Era como un destello en la oscuridad, un parpadeo, como si alguien estuviera encendiendo y apagando una linterna. Lo curioso era que esa luz no debía estar allí. No había ninguna ruta por la que pudiera pasar alguien, y menos a esa hora. Decidí ir hacia allí. Algo me impulsaba. No sé si la necesidad de aclarar lo que estaba ocurriendo o una curiosidad morbosa que no podía evitar. Cuando llegué al lugar, la luz desapareció tan rápido como apareció. El lugar estaba oscuro y la selva parecía tragarse cualquier vestigio de luz. Me senté en el suelo, agotado, frustrado. Pensé en lo que había vivido en los últimos meses. Esos extraños recuerdos, las huellas cambiantes, la sensación de ser observado. Pensé en mi trabajo, en la selva, en cómo todo esto había empezado a consumir mi vida. Me pregunté si de verdad había algo allá afuera, algo que no podía entender, o si simplemente era mi mente lidiando con el aislamiento de las noches solitarias. Fue entonces cuando escuché el susurro. No era una voz clara ni un sonido humano. Era un murmullo bajo, apenas audible, como si algo se deslizara entre las hojas secas. Pero lo que más me perturbó no fue el sonido en sí, sino que me parecía familiar. Un susurro casi olvidado, como un eco lejano de algo que había escuchado antes. Miré a mi alrededor, pero no vi nada. La selva seguía en silencio como siempre, pero la sensación de ser observado era inminente. Me levanté de golpe y comencé a caminar de regreso hacia la camioneta sin mirar atrás. No me atreví a seguir más tiempo en la selva esa noche. Algo me decía que allí, en las sombras de los árboles, había algo que no debía enfrentar. Desde ese día no volví a hacer patrullajes nocturnos por esa parte de la reserva, aunque intenté racionalizarlo, aunque traté de convencerme de que lo que experimenté no fue más que producto de mi mente. Las huellas y esa sensación de que algo me acechaba nunca se borraron por completo. Y ahora, cada vez que paso cerca de ese sector, mi mirada se detiene en el suelo buscando aquellas huellas. Como si de alguna manera las cosas no terminaron esa noche. Desde que mi madre mencionó que había visto al Silbón, no dormí más tranquilo. No era miedo lo que sentía, sino un presentimiento oscuro que me apretaba el pecho cada noche. Como si la casa, vieja y resquebrajada, respirara conmigo, vigilándome desde las paredes. Mi madre, con los ojos perdidos en la ventana, hablaba menos. Solo murmuraba frases inconexas, como si recordara a alguien que ya no estaba vivo. Las noches eran largas y silenciosas, salvo por los sonidos del llano, los grillos, el viento, el silbido. Un silbido que empezó a escucharse cada vez más cerca, más prolongado, como si alguien lo dejara colarse por entre las rendijas de la casa. Una noche, no soporté más. Tomé la linterna, el machete de mi padre y salí al patio. La luna estaba oculta tras una bruma, y el aire era espeso, cargado de algo que no era humedad. Caminé entre los árboles secos, siguiendo el sonido. No eran grillos, no era viento. Era un silbido que subía y bajaba, como una canción rota que se repetía. Avancé hasta el viejo corral, donde solíamos tener ganado antes de venderlo todo. Allí, en medio de la tierra seca, lo vi. Primero solo una silueta. Luego, más claro, un hombre delgado, altísimo, con un sombrero de ala ancha y un saco en la espalda. No tenía rostro, o quizá no pude verlo bien por el terror que me invadió. Quise moverme, pero el cuerpo no respondía. Solo mis ojos lo seguían mientras él silbaba, más fuerte, más cercano. Y entonces, el saco se movió.
Algo dentro se agitaba, algo pesado, algo que hacía un sonido húmedo, como huesos golpeándose entre sí. Quise gritar, pero mi garganta estaba sellada por el miedo. Desperté en mi cama. Mi madre decía que me había encontrado desmayado junto al pozo seco. No recordaba cómo regresé, pero sí recordaba al silbón. Y desde esa noche, el silbido ya no se escuchaba desde lejos. Sonaba justo en la puerta. ¿Qué quiere?, le pregunté una vez al aire, desesperado. Una voz ronca, como si viniera desde dentro de mí, respondió: tu nombre, para llevarlo conmigo. Desde entonces, empecé a escribir. Cada noche relataba lo que veía, lo que escuchaba. Los vecinos comenzaron a notar mi cambio. Decían que mis ojos estaban hundidos, que hablaba solo. Y yo les respondía que era el único modo de que el silbón no me llevara, dejar mi historia escrita. Pero la historia no era solo mía. Un día encontré un cuaderno escondido en la casa, detrás de unas tablas podridas. Era de mi abuelo. Hablaba de un trato, de una noche en la que alguien vino a buscarlo. Hablaba de un silbido, de una figura delgada, de un saco que pesaba como la culpa. Él también lo vio. Le dije a mi madre: tu abuelo hizo cosas terribles, susurró ella. El silbón no olvida. Y yo comprendí que esto no era una maldición nueva, era una herencia. Desde entonces, esperé. Ya no temía al silbón. Sabía que vendría. Y cuando lo hiciera, yo estaría listo, con mi historia escrita, con mi nombre firmado en cada página. Porque si el silbón se lleva tu nombre, que al menos se lleve también tu verdad. La noche se había cerrado como un velo maldito sobre el caserío. El aire estaba quieto, pero no en calma, sino tenso, como si el propio viento temiera moverse. Las fogatas que los pobladores habían encendido comenzaron a extinguirse una por una, sin razón aparente. No era por falta de leña, ni por humedad. Simplemente, se apagaban, como si una fuerza invisible las apagara con el aliento de la muerte. Nadie quería admitirlo, pero todos lo sabían. El silbón estaba cerca. Antonia, la anciana que había visto morir a su padre por escuchar el silbido, se persignaba sin cesar frente a una cruz de madera clavada en la tierra. Ella había dicho que si el silbón realmente se había soltado, no había rincón donde esconderse. Sus palabras habían sido claras. Cuando el silbón llega, primero te avisa con silencio, y después, con la muerte. Pero nadie entendía bien a qué se refería con eso. Esa noche, el silencio fue absoluto. No ladraban los perros, no zumbaban los mosquitos, ni siquiera el crujido de la madera sonaba dentro de las casas. Era como si la oscuridad misma se hubiera tragado el sonido. Y entonces, sucedió. Una sombra cruzó el campo. Nadie la vio directamente, pero todos sintieron que algo había pasado por allí, como si el aire se hubiera rasgado. Uno de los niños, Julián, se levantó gritando de su cama. Dijo que alguien lo había tocado mientras dormía. Tenía marcas en los brazos, como dedos largos y fríos que lo habían sostenido. Su madre, entre llantos, le preguntaba quién había sido. El niño no contestó. Solo dijo: papá está afuera, pero papá murió hace 3 años. Los vecinos llegaron con velas y machetes. Algunos llevaban escapularios, otros armas viejas, pero todos con el mismo miedo pintado en el rostro. Miraban al monte, al sendero, al río, pero no había nada. Solo silencio, un silencio que oprimía el pecho, como si algo invisible se posara sobre cada uno de ellos. Alguien más gritó. Fue don Aurelio, el más escéptico del pueblo. Cayó de rodillas en el barro, temblando. Decía haber escuchado un silbido, pero, al revés. Era como si el sonido viniera primero cerca y luego se alejara. Todos lo rodearon. ¿Lo escuchaste?, preguntó el alcalde con voz entrecortada. Sí, pero no fue un silbido normal, dijo don Aurelio, con los ojos desorbitados. Fue como un lamento disfrazado de viento. Sentí que pasaba por dentro de mí. Y entonces, el miedo dejó de ser superstición. El silbón estaba jugando con ellos. Uno por uno, los habitantes comenzaron a experimentar cosas extrañas. Puertas que se abrían solas. Humo negro que salía de fogatas apagadas. Perros que huían aullando al monte. Una mujer vio una figura parada en el techo de su casa, pero cuando llamó a su esposo, la figura ya no estaba.
Sin embargo, lo más aterrador ocurrió pasada la medianoche. En la casa del viejo Romelio, se escuchó una melodía. No era una canción, era más como una especie de lamento, pero con ritmo, como si alguien silbara una tonada olvidada. La familia se encerró en el cuarto más interno, con las luces apagadas, pero el silbido seguía, ahora más cerca, hasta que se detuvo justo detrás de la puerta. Romelio, con voz quebrada, gritó: ¿Quién anda ahí? Y la voz que respondió no era humana. ¿Por qué lo llamaron, si no estaban preparados? El silencio volvió, pero ya nadie pudo dormir. Algunos se desmayaron, otros rezaban en voz alta. Antonia, desde su ventana, miraba el campo. Dijo que había visto una figura alta, como de 2 metros, que caminaba arrastrando un costal. Nadie quiso comprobarlo. Al amanecer, las cosas no mejoraron. Unas vacas aparecieron muertas en el establo, pero no había sangre. Solo estaban vacías, como si algo las hubiera succionado por dentro. Otros encontraron huellas enormes cerca del pozo, pero se desvanecían de pronto. El alcalde quiso tranquilizar al pueblo, pero no tenía respuestas. La mayoría solo repetía: no silben, no llamen, no hablen de él. Pero ya era tarde. El silbón había sido invocado. Esa noche, el pueblo decidió reunir a todos en la plaza. Se encendieron fogatas alrededor, formando un círculo. Antonia sugirió hacer una vigilia, una especie de ritual antiguo que los abuelos usaban cuando sentían la presencia del silbón. Consistía en no dormir, no hablar y no mirar al bosque. Pero había un problema. Una de las familias no llegó. La casa de los Figueroa estaba completamente vacía. La puerta abierta, las camas tendidas, la comida servida, pero nadie, como si se hubieran desvanecido. Solo quedó un silbido grabado en un pequeño radio de baterías que uno de ellos usaba para escuchar noticias. Se repetía cada 3 segundos, idéntico, como un bucle. Uno de los jóvenes del pueblo, Tomás, quiso revisar la zona. Era valiente, temerario. Agarró una linterna y fue con otros 2 al monte, cerca del río. Estuvieron fuera 2 horas. Solo Tomás regresó, pero algo en él estaba mal. Caminaba raro, sus ojos estaban en blanco, y murmuraba frases que nadie entendía. Le sangraban los oídos, y entre dientes dijo: lo vi el costal, se mueve, y dentro, hay huesos de niño. Después, cayó al suelo. No murió, pero no volvió a hablar. El padre del muchacho, desesperado, lo llevó con Antonia. Ella lo miró, le tocó la frente, y dijo: no lo poseyó, pero lo marcó. Esa frase dejó a todos helados. ¿El silbón podía marcar a alguien? ¿Y si estaba eligiendo? ¿Si solo estaba comenzando a jugar? En la plaza, la gente ya no aguantaba. Algunos lloraban, otros se aferraban a las cruces o al rosario. Uno de los ancianos, sin poder resistir más, se puso de pie y gritó al cielo: ¿qué quieren de nosotros? ¿Qué quiere ese maldito ser? Y fue ahí, justo ahí, cuando el silbido volvió. Suave, largo, doloroso, tan profundo que hizo vibrar el suelo. Y esta vez, todos lo escucharon. Ya no había duda. El silbón estaba en el centro del pueblo, pero no se mostraba. Solo silbaba, jugaba, se burlaba, como si esperara el momento perfecto para atacar. Antonia, con la voz firme, dijo: él no mata por azar. Él escoge, él escucha, él observa, y cuando te toca, no hay escape. Nadie más habló esa noche. Solo se escuchó el crujir del fuego, a lo lejos, el silbido, otra vez, más cerca. El amanecer llegó sin gloria, con un cielo grisáceo que parecía más un velo de luto que una promesa de un nuevo día. El aire estaba inmóvil, como si el mismo viento tuviera miedo de recorrer el caserío. Las gallinas no cacareaban, los perros no ladraban. Incluso los insectos parecían haber desaparecido. Y en medio de ese silencio aterrador, la familia Romero sabía que algo estaba a punto de pasar. Mateo se despertó sobresaltado. Su cuerpo sudaba frío, y en su cuello aún sentía el aliento gélido de aquello que se le había aparecido la noche anterior. Había tenido una pesadilla, o al menos eso pensó. Soñó que alguien lo observaba desde la puerta del granero. Una silueta alta, huesuda,
con un sombrero viejo y unos ojos tan profundos que parecían no tener fin. Lo que más lo perturbaba no era la imagen, sino el sonido, el maldito silbido. ¿También lo oíste?, le preguntó su hermana Clara, con los ojos rojos y una expresión de terror que nunca le había visto. Mateo asintió lentamente. Sin decir más, se dirigieron al cuarto de sus padres, pero lo que encontraron los dejó helados. Su madre, sentada en la cama, temblando, murmuraba en voz baja: «Él está aquí, está oliendo nuestras almas». Su padre, don Ramiro, un hombre que no se dejaba doblegar ni por los peores tiempos del campo, estaba recostado contra la pared con un machete entre las manos, sus ojos abiertos como platos, fijos en la ventana. «No crucen esa puerta», susurró. «Esta noche estuvo aquí. No se atrevió a entrar, pero sé que volverá». Durante el día, intentaron actuar con normalidad. Prepararon alimentos, alimentaron a los animales, y Clara incluso rezó más de 10 rosarios. Pero había algo que no podían ignorar. Cada vez que alguien quedaba solo, aunque fuera por unos segundos, el silbido regresaba. No se escuchaba cerca, pero tampoco lejos. Estaba en todas partes. A veces venía del pozo, a veces de la montaña, en la cocina, mientras servía agua. Mateo lo oyó detrás del fogón. Clara lo escuchó justo cuando abrió un cajón, y don Ramiro lo sintió junto a su oído cuando bajó la cabeza a recoger una herramienta, como si la entidad estuviera jugando con ellos. En el establo, los caballos comenzaron a comportarse de forma violenta. Se golpeaban entre sí, relinchaban sin razón. Una de las yeguas más viejas se lanzó contra el portón, rompiéndose el cuello. Cuando fueron a revisar el cuerpo, en la tierra había huellas, pero no eran humanas ni de animal alguno conocido. Eran como las de un esqueleto descalzo. Esa misma tarde, un visitante inesperado apareció en el camino polvoriento. Era un anciano encorvado, cubierto con un poncho oscuro y una mirada que parecía haber visto cosas que ningún humano debería ver. No dio su nombre, solo dijo: «El Silbón los ha marcado, y una vez que elige a una familia, no se detiene hasta llevarse lo que busca». Clara, desesperada, le preguntó qué podían hacer. El anciano les dijo que el Silbón se alimenta de los pecados, pero también del miedo, que si querían resistir, no debían correr, no debían gritar, y sobre todo, no debían responder a su silbido. Pero al irse, antes de cruzar la colina, el anciano se detuvo y lanzó una última advertencia: «Esta noche, no cierren los ojos, porque si los cierran, lo verán». Cuando cayó la noche, encendieron velas en cada rincón. El generador no funcionaba. Las luces eléctricas solo parpadeaban, como si el Silbón estuviera drenando su energía. Afuera, no había luna, solo oscuridad pura, densa, silenciosa. De pronto, desde el bosque, volvió el sonido maldito, el silbido, lento, alargado, inhumano, primero lejano, luego más cerca, luego detrás de la ventana. Don Ramiro levantó el machete y gritó a sus hijos que no se movieran. Mateo sentía que algo frío le recorría la espina dorsal. Clara se cubrió los oídos, pero eso no detenía el silbido, porque ahora lo escuchaban dentro de sus propias cabezas. Un vaso se rompió solo. La vela más cercana se apagó de golpe, y de la pared empezó a salir una mancha negra, como si la casa misma estuviera infectándose de oscuridad. Mateo, con la respiración entrecortada, vio una figura parada al final del pasillo. No se movía, no hablaba, solo silbaba. Clara la vio también, pero cuando intentó señalarla, la figura desapareció, y en su lugar, solo quedó un saco viejo colgando de un clavo. El mismo tipo de saco donde, según la leyenda, el Silbón guarda los huesos de sus víctimas. La familia decidió reunirse en el centro de la casa, cada uno con un arma, aunque sabían que poco serviría. Ya no sabían si estaban despiertos o dormidos. Las paredes cambiaban, las sombras se alargaban solas. En un rincón, la radio encendió sola, y se escuchó la voz de un niño susurrando: «No me dejen con él, no quiero ir al saco». Don Ramiro, fuera de sí, lanzó la radio contra el suelo, y al romperse, el silbido regresó más fuerte, esta vez acompañado de una risa ronca, una carcajada que parecía surgir desde dentro del piso. Mateo intentó mantener la calma,
pero al mirar por la rendija de la puerta principal, sus ojos se cruzaron con algo imposible. Un rostro alargado, sin labios, con los ojos hundidos y una lengua que se arrastraba por el suelo. El rostro se desvaneció en un parpadeo, pero su recuerdo quedó incrustado como una daga. En la cocina, los cuchillos cayeron del estante por sí solos. En el techo, algo corría arrastrándose, y desde el cuarto de los padres, alguien comenzó a llorar, pero todos estaban en la sala. Clara empezó a sentir picazón en el pecho. Cuando se levantó la blusa, descubrió marcas, como si uñas invisibles la estuvieran arañando. Su madre gritó al verla, pero antes de que pudieran hacer algo, todas las velas se apagaron al mismo tiempo. Oscuridad total, silencio absoluto, solo el sonido de un costal arrastrándose por el piso, y el maldito silbido, ahora, a un paso de ellos. Don Ramiro gritó: «Mateo, enciende algo, lo que sea», pero no pudo terminar la frase. Algo lo empujó contra la pared con tal fuerza que los cuadros cayeron. Cuando Clara intentó acercarse, fue como si una barrera invisible la rechazara. Mateo, con manos temblorosas, logró prender un fósforo. Por un segundo, la llama iluminó el centro de la sala, y allí estaba, de pie, alto, esquelético, con un sombrero cubriéndole el rostro y un saco lleno colgado en la espalda. El Silbón no se movió, solo los miró, y luego, desapareció en la nada. Pasaron horas sin que nadie hablara. El amanecer llegó, pero esta vez no trajo alivio. Solo silencio, y el peso del terror en los corazones. Pero había un detalle que nadie notó de inmediato. El saco. El saco había quedado en el centro de la sala, vacío. Don Ramiro se acercó. Lo tocó. Estaba húmedo, y olía a huesos podridos. Al voltearlo, un diente humano cayó al suelo. Era pequeño, como de un niño. Clara gritó y abrazó a su madre. Mateo miró hacia la ventana. El bosque parecía igual, pero ya no era el mismo. Y todos sabían que el Silbón solo estaba jugando. La verdadera noche aún no había llegado. La noche en la llanura había alcanzado un punto sin retorno. El frío no era natural. Era un frío que calaba hasta los huesos, que paralizaba el alma y susurraba en los oídos de quienes aún se atrevían a respirar. Los árboles crujían como si gemieran de dolor, y el viento, ese maldito viento, traía consigo un silbido largo, prolongado, tan agudo que hacía sangrar los pensamientos. Don Julián, el viejo que había sobrevivido 2 encuentros con el Silbón, había dicho una vez: «Cuando escuches el silbido cerca, aún tienes tiempo, pero si lo oyes lejos, ya estás muerto». Y esa noche, el silbido se escuchaba lejano, demasiado lejano. Tomás sostenía el viejo machete oxidado que perteneció a su abuelo. El mango estaba envuelto en cuero seco, manchado con años de sangre y tierra. Sus manos temblaban, no por miedo, sino por la certeza de que nada, absolutamente nada, lo podía salvar si lo que venía era real. «¿Lo escuchaste?», preguntó Esteban, apenas un susurro. «Está lejos», respondió Tomás. Ambos se miraron. Eso no era una buena señal. La bruma empezó a cubrir el campo como si una cortina de muerte se desplegara lentamente. El ganado comenzó a inquietarse, mugiendo con desesperación. Algunos caballos relinchaban y tiraban de sus sogas. Los perros ladraban a la oscuridad, y de pronto, todos callaron al mismo tiempo, como si una presencia invisible los hubiera silenciado de golpe. Una sombra cruzó entre los árboles, y luego otra, y otra. «No estás solo», dijo Esteban. «El Silbón ha traído compañía». Tomás tragó saliva. Sintió algo gélido recorrerle la columna. No era el viento. Era como si una garra le acariciara el alma desde dentro. Entonces, de entre la niebla, se empezó a escuchar el sonido más aterrador que podían imaginar. Una bolsa de huesos arrastrándose por el suelo. La figura del Silbón emergió poco a poco. Alto, esquelético, con un sombrero de ala ancha y un rostro que no era un rostro, solo un abismo. Donde deberían haber ojos, había vacíos negros. Donde debía haber boca, había una herida interminable. A su espalda, una enorme bolsa de cuero se retorcía como si estuviera viva, llena de huesos que no cesaban de chocar entre sí. Se detuvo a pocos metros, y silbó, un silbido lento, agudo, largo,
imposible de imitar. Un sonido que no se producía con labios humanos, sino con algo más profundo, algo muerto. Tomás se arrodilló, sin saber por qué. Las lágrimas le brotaban solas. No podía moverse. El terror lo tenía encadenado desde adentro. Esteban intentó correr. El Silbón levantó la mano, y de la niebla surgieron brazos, torsos, cuerpos deformes, los espíritus de las víctimas pasadas. Todos gritaban, todos gemían, todos le suplicaban a Esteban que no corriera. Pero ya era tarde. El viento estalló, la tierra tembló, y un último silbido llenó la noche, tan fuerte que hizo estallar los oídos de los dos hombres. Silencio absoluto. Al amanecer, solo quedaban las sogas rotas de los caballos, algunos perros muertos de miedo y un rastro de huesos dispersos en la tierra húmeda. Del Silbón, nada. De Tomás y Esteban, ni una huella. Pero cuentan los ancianos del pueblo que esa noche, los fantasmas del Silbón sumaron 2 más a su colección. Y desde entonces, cuando el viento silba entre los árboles, ya no es uno, son 3 los silbidos. Y si los escuchas, huye, porque el Silbón nunca desaparece, solo cambia de presa. Micrófono, gracias por acompañarme en esta oscura travesía. Si esta historia te dejó la piel helada, no olvides dejar tu like, compartirla y seguir este canal, Misterios de la Oscuridad. Nos vemos en la próxima historia.